Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se escucha y sí se ve. Ok, vamos a empezar, ¿ya? Bueno, ante todo, buenas tardes con todos. Les saluda el doctor Antón de Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital de la Policía. Eh, el día de hoy vamos a tocar 4 temas. Tiene que ver con malformaciones del desarrollo facial. El segundo tema es quistes y tumores de origen odontogénico. Tercer tema es tumor maligno o cáncer de cavidad nasal y senos paranasales. Y por último, terminamos con trauma facial, fracturas. El primer tema, que es de malformaciones del desarrollo facial, y el segundo tema, que es de tumores de origen odontogénico, tiene que ver mucho con la parte dental, ¿no? Que lo manejan muy bien también nuestros compañeros que son los odontólogos, ¿no? Sobre todo el área de, perdón, bucomaxilofacial, de odontología, que también ve ese tema. Ustedes saben que los odontólogos también hacen una especialidad bucomaxilofacial, que hacen 5 años, ¿ya? Así que, obviamente nosotros, como médicos que somos, o ustedes que van a hacer, tienen que dominar la terminología para saber de qué están hablando, ¿no? Porque son patologías, si bien es cierto que tienen que ver mucho con la parte odontológica, ustedes como médicos generales también tienen que, por lo menos, tener una idea de lo que está pasando. Y no pasar desapercibido a pacientes que tengan alguna alteración de estas, que tengan presente estas patologías, ¿no? En este tema que es malformación del desarrollo facial, vamos a ver algunas definiciones como por ejemplo, ¿qué cosa es una oclusión? ¿Cuándo es buena? ¿Cuándo es mala? ¿No? La mordida, tipos de mordida, algunos tratamientos que se hacen para cuando se alteran el crecimiento de los maxilares, y eso es lo que vamos a dominar al final de esta clase, ¿ya? Bueno, para recordarles que cualquier alteración del primer arco branquial va a dar como resultado un problema a nivel de los maxilares, ¿ya? Ya sea maxilar superior o inferior. Quiero que vean esta imagen, cómo hacia la séptima, décima semana ya se va formando el tercio medio facial. Miren cómo se une en la línea media. Es por eso que cuando existe alguna alteración en esta unión en la línea media, se producen los pacientes con el labio leporino y paladar hendido, ¿no? En la línea media no hay una fusión adecuada y ese es el problema, ¿ya? Ahí vemos el tercio medio facial, que significa el maxilar superior. Y de verde vemos lo que es la mandíbula. Para, para hacerlo un poco más práctico, lo vamos a dividir en 2 partes, ¿ya? Las bases biológicas de crecimiento sagital del complejo nasomaxilar. O sea, estamos hablando del tercio medio, ¿no? Del maxilar superior, ¿ya? Aquí van a intervenir varias estructuras en el crecimiento de este maxilar, ¿ya? Quiero que se den cuenta, miren, este es un corte sagital del tercio medio facial y parte del frontal, ¿no? Es como un perfil, ¿verdad? Un perfil del tercio medio y vean cómo en el primer año de vida prácticamente el recién nacido no tiene un seno paranasal propiamente dicho, ¿no? No lo tiene aún. Va formando conforme va creciendo el maxilar hacia abajo y hacia adelante, hacia los 3 4 años, para terminar de crecer más o menos en la adolescencia, 11 12 años ya va terminando de crecer. Pero quiero que vean cómo en un inicio no tenía, ¿no? El seno maxilar. Al crecer esto, es un efecto de neumatización. Recuerden que la cavidad nasal tiene un ostium, ¿no? Tiene un ostium donde por ahí ingresa aire hacia el seno maxilar. En un inicio, vuelvo a repetir, es pequeño, pequeñísimo, y se va neumatizando, va entrando
aire y se va neumatizando esa zona y poco a poco va creciendo el maxilar. No solamente eso, sino también interviene en la pieza dentaria, ¿no? Como vemos ahí en un inicio, los dientes prácticamente están dentro del maxilar y conforme va ocurriendo el crecimiento, van erupcionando, ¿verdad? Primero los dientes, los famosos dientes de leche que le decimos, o los provisionales, para dejar luego los dientes que son ya permanentes. Y obviamente, al erupcionar todas las piezas dentarias, dejan más espacio y el maxilar crece, tanto hacia abajo como hacia adelante. Aquí, por ejemplo, tenemos que saber que es importante como una recomendación, ¿no? Cuando tengamos pacientes que nos pregunten, que nos consulten, que no es recomendable sacarle a los niños muy tempranamente las piezas dentarias, porque vas a alterar el desarrollo de este maxilar, ¿ya? Es por eso, es importante que de manera natural tenemos que dejar que erupcione primero las piezas dentarias que son provisionales y después las permanentes, ¿ya? Por eso no está indicado que rápidamente, porque hay muchos niños que tienen caries y los papás en vez de curarles, como dicen, ya sácale nomás, hay que sacarles y igual le va a salir su diente, el que ya va a ser permanente, y eso está mal. Hay que dejar que erupcione de manera natural, porque ahí viene el problema en el crecimiento de los maxilares, ¿ya? Cualquier cosa que intervenga en estos factores que estamos hablando, por ejemplo aquí, la órbita. La órbita, al igual que el seno maxilar, la órbita también va a crecer, contiene un órgano dinámico, ¿verdad? Ese órgano dinámico es el globo ocular, que se mueve y crece con el tiempo. Por eso ahí están también las edades, ¿no? De 0 a 1, de 1 a 4, y de 11 a 12 años. Miren cómo el globo ocular ha crecido, ha remodelado toda la órbita y obviamente ha empujado el maxilar hacia abajo, ¿no? Más el seno maxilar que está creciendo, más las piezas dentarias, todo confluye para que este maxilar crezca, ¿ya? El crecimiento es en este sentido, un desplazamiento primario del complejo nasomaxilar y después hay un desplazamiento secundario de ese complejo que es hacia adelante también, ¿no? Primero es como en diagonal y luego es hacia abajo y hacia adelante, como lo vemos en la imagen. En este crecimiento que es de esa manera, hay una estructura que desempeña un papel importante y es el cuerpo del esfenoides, la base cráneo, ¿ya? El cuerpo del esfenoides tiene más o menos en su tercio medio, que está pintado con amarillo, la sincondrosis. La sincondrosis es el lugar donde van a proliferar las células para el crecimiento del maxilar, tanto hacia arriba, hacia abajo, como hacia adelante, ¿ya? La sincondrosis. Otras estructuras también están la cavidad nasal propiamente dicha, los cornetes, el tabique óseo y cartilaginoso, que también al crecer ayudan a empujar un poco el maxilar, ¿ya? Entonces son diferentes estructuras que interfieren en el crecimiento del complejo cráneo, del complejo cérvico, del tercio medio facial. Ahora, viendo el complejo cráneo cérvico mandibular, de la misma manera, así como dijimos que el cuerpo del esfenoides interfiere en el crecimiento del maxilar superior, también interfiere en el crecimiento del maxilar inferior de esta manera, por la sincondrosis nuevamente, ¿no? Va a empujar esas células hacia abajo y hacia adelante. Asimismo, también tenemos los músculos que se insertan en la mandíbula y que son muy potentes, ¿no? Los músculos masticatorios, tenemos el macetero, el temporal, los pterigoideos, que se insertan a nivel de la mandíbula y estos hacen una especie de tracción y hacen que el maxilar inferior crezca en este sentido, como si fuera un boomerang, ¿no? Ricketts en el año 72 identifica el punto XY, que lo ven ahí en la imagen, en el centro, ¿no? Para diferenciar dos ejes, ¿ya? El eje condilar
obviamente hacia el cóndilo, y el eje mandibular que va hacia el cuerpo de la mandíbula, con el ámbito de determinar qué estructura está alterándose y hacer una intervención temprana para corregir ese problema, ¿no? Con un tipo de férulas, espaciadores o retractores, algo que haga que el crecimiento lo estemos ayudando, ¿ya? La lactancia también es importante. Se ha comprobado que niños que no han recibido lactancia materna también tienen alteraciones en el desarrollo del paladar y obviamente del maxilar, ¿no? Porque no han seguido su fisiología normal. Todo es fisiológico. Si alteramos la fisiología, alteramos el crecimiento. Entonces, la etiología es multifactorial. Varias causas van a hacer que el maxilar se vea alterado, ¿ya? Puede ser una alteración endógena o exógena, ¿no? Que comprometa estas estructuras. Bueno, cualquier patología, ¿se ve bien? ¿Se ve bien? Hola, ¿me escuchan? ¿Se ve bien? Sí, doctor, se ve bien. Ok. Entonces, cualquier patología que ocurra a nivel de estos factores que hemos estado conversando va a alterar el crecimiento de los maxilares. ¿Y qué va a ocasionar? Que haya una asimetría, ¿no? Una asimetría en el macizo facial, y no solamente va a repercutir en la parte estética, sino también en la parte funcional, como vamos a ver ahorita. Algunos teratógenos, agentes teratógenos como medicamentos que se utilizan, por ejemplo, para las convulsiones, el alcohol, el ácido retinoico, que se utiliza mucho ahora en estética, ¿no? Radiaciones, las infecciones, las famosas TORCH, ¿no? Alteraciones genéticas pueden hacer que tengamos una alteración en el crecimiento de los maxilares. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Hola? ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, doctor, se ve claro. Ya, ok. Entonces, miren, miren esta foto, la foto de la mano derecha. ¿Ustedes creen que está bien esa mordida? ¿Es normal que una persona muerda así? Ah, esa es la oclusión, la relación que existe entre el diente superior y el diente inferior. ¿Está bien? ¿Alguien le parece bien? ¿Alguien le parece mal? No está bien, doctor. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, los espacios que estamos observando ahí no son los adecuados, ¿cierto? No son los adecuados. ¿Por qué? Porque si vemos la figura de la mano izquierda que representan al diente superior y al diente inferior, eso es lo normal que debería pasar, ¿no? Eso es lo normal que debería pasar, ¿ya? Entonces, el diente superior debe ocluir al inferior en esas dimensiones. Acá hay dos términos que ustedes tienen que conocer. Si hablamos de la distancia horizontal, estamos hablando del overjet. El overjet es la distancia horizontal. ¿Cuánto debería ser? 2 a 4 milímetros. Si hablamos de la distancia vertical, ¿cuánto debería ocluir o tapar el diente superior al diente inferior? Estamos hablando de el overbite. El overbite debería ser 3 a 4 milímetros. ¿Ya? Overbite, overjet, recuerden, son las distancias que tienen la relación de estas piezas dentarias. Entonces, esto nos va a dar una determinación de las clases de mordida, ¿ya? Las famosas clases de mordida. Un ratito voy a contestar esta llamada, ¿ya? Un ratito me esperan. Me están insistiendo, no sé quién es. Hola, ¿me copian? Sí, doctor, no hay problema.
Ok, nuevamente, ¿se me escucha? Sí, doctor, sí se escucha. ¿Se ve la imagen? ¿Se ve bien? Doctor, no ¿Se está ve? compartiendo. ¿Lo estoy compartiendo? ¿Se ve la imagen? Ahora sí se ve. Sí se ve, doctor. ¿Sí se ve? Sí, doctor, sí se ve. Ok, ya. Entonces nos habíamos quedado en la oclusión, ¿verdad? Sí, doctor. Es increíble que hay gente que llama por teléfono, insiste, pero y no es nada, ninguna emergencia. Llaman por tonteras. Disculpen más bien la interrupción, ¿ya? A ver, entonces estábamos hablando de la oclusión y vamos a hablar específicamente de las clases de mordida, ¿ya? Las clases de mordida, aquí está la primera clase, que es clase uno, ¿ya? La clase uno es de la clase de mordida de Angle, ¿ya? Clase uno es lo que debiera ser, es lo que la mayoría de nosotros tenemos y debiera ser. No es como la primera imagen que vimos, ¿cierto? Aquí el diente superior ocluye al inferior en justamente las proporciones que acabamos de decir, con un buen overbite y un buen overjet. Ahora se entiende lo del overbite y overjet, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todo claro con eso? Sí, doctor. Overbite vertical, overjet horizontal. Ya tenemos ahí las dimensiones en los milímetros, ¿ok? Overbite, overjet, un buen overbite, un buen overjet es la clase 1. Si nos vamos a la clase 2, se parece mucho a la imagen que vimos al inicio, ¿no? Una mordida profunda, muy separados los dientes, aparentemente el maxilar inferior no ha crecido como debiera y ese overbite es muy amplio, ¿verdad? Y el overjet también, ¿cierto? Esta es la clase 2, clasificación de Angle tipo 2, que está alterada, esta mordida. Y después tenemos la clase 3, la famosa clase 3, también conocida como prognatismo, ¿ya? Como prognatismo. Un ratito. Ok. Entonces, les decía que esta es la clase 3, mordida, clase 3, mordida clase 3, ¿ya? Que es el famoso prognatismo. Aquí está todo invertido. El maxilar inferior ocluye al superior en esa proporción que no debiera ser, ¿cierto? Ahí está mal. ¿Y cómo saber si el problema está en el maxilar superior o en el maxilar inferior?
que de repente creció más, creció menos. ¿Cómo saber, cómo llegar a ese diagnóstico? Ahora lo vamos a ver. Para eso existe esta prueba, ¿ya? Esto es una radiografía, no es una radiografía común y corriente como la que pedimos, ¿no? No es igual. Esta es una radiografía, si se dan cuenta, que la posición de la cabeza está dirigida, vamos a decir así, ¿no? Porque tiene un eje en el medio y otro a nivel frontal, ¿no? Para que esté exactamente en la posición que queremos. Esta posición nos va a permitir identificar algunas matrices, ¿no? Se ve claramente ahí lo que es la órbita, ¿no? Se ve claramente los maxilares, obviamente con las piezas dentarias. Se ve el cuerpo del efenoides con donde está la silla turca, ¿no? Y obviamente también vemos vía aérea, bien clara, ahí se ve la vía aérea, ¿no? Que está más oscura. Entonces nos va a permitir sobre un papel y con esta placa poder hacer un dibujo para nosotros empezar a hacer nuestras mediciones y aplicar la famosa cefalometría, ¿ya? Esta es la famosa cefalometría. Entonces, hay muchas variantes de cefalometría. Miren, esta es una, por ejemplo, la de Ricketts, que tiene una infinidad de medidas que no es necesario que la aprendamos, ¿no? Pero para que sepan, para que tengan conocimiento que este es un estudio un poco más técnico ya para especialista, pero nosotros podemos utilizar una que es una de las más antiguas para rápidamente dar un diagnóstico como es la cefalometría de Steiner, ¿ya? La cefalometría de Steiner nos resume en un pequeño cuadro para identificar rápidamente qué está mal, o el maxilar superior o el maxilar inferior, ¿ya? Las otras cefalometrías son algo más técnico para ver incluso posición dental, vestibular, lingual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y ustedes ven aquí la imagen, ya hay un dibujo que supuestamente se ha hecho sobre un estudio cefalométrico de radiografía lateral digital, ¿no? Y vean que ya el dibujo está diferenciando el punto S, que es la silla turca. También tenemos el punto N, que es el nasum. Tenemos el punto A, que es la espina nasal, y tenemos el punto B, que es el pogonium por encima del mentón, ¿ya? Entonces, yo quiero ver si el maxilar superior es el que ha crecido bien, me voy a dirigir a la imagen y voy a ver o voy a identificar cuánto es el ángulo SNA, ¿no? Si yo trazo línea SN y DNA, va a haber un ángulo, el ángulo SNA. Ese ángulo SNA debería de ser, según la tabla que tenemos a la mano derecha, 82 grados, ¿ya? Eso debería ser el ángulo normal del SNA, ¿ya? Si nos vamos al ángulo SNB, el ángulo SNB debería ser obviamente menos, ¿no? Si dijimos que el diente superior debe ocluir al inferior, entonces si uno está a 82 grados, el otro debe estar a 80 grados. 80 grados es lo ideal para tener una mordida de clase tipo 1 de ángulo, ¿verdad? Listo. ¿Qué pasa en el pronatismo? En el pronatismo, aquí, si trazamos nuestros puntos SNA y el ángulo SNA, noten de que según nuestro cuadro va a estar en los grados que queríamos, 82 grados, ¿no? El ángulo SNA está en 80 grados, en 82 grados, perdón. Entonces, ¿qué significa eso? Que el problema no está en el maxilar superior. El problema no es en el maxilar superior, el problema es a nivel del maxilar inferior. Porque si trazamos nuestro ángulo SNB, va a estar adelantado. ¿Cuánto dijimos que era? 80 grados. SNA 82, SNB 80 grados, porque siempre el diente inferior tiene que estar detrás del superior, ¿verdad? Aquí está invertido.
Entonces, esto es una alteración a nivel del crecimiento del maxilar inferior, más conocido como prognatismo. ¿Qué encontramos? Maloclusión dentaria, obviamente, tipo mordida de Angle, tipo 3. Hay una incompetencia labial, miren, una mordida abierta anterior, está abierto, un overjet negativo, alterado, ¿no? Ángulo SNA, el ángulo SNA es normal, porque el problema no está en el maxilar superior, está en el maxilar inferior, y el ángulo SNB aumentado, ¿ya? El tratamiento en estos casos, cuando es un paciente ya, vamos a decir así, que ha crecido, está adulto ya, el tratamiento es quirúrgico mediante osteotomías, ¿ya? Se realiza una osteotomía en el ángulo mandibular. Quiero que vean la imagen, ahí hay un van nervioso, ¿no? Ese es el quinto 3. El quinto 3, ¿ya? La tercera rama del trigémino, que pasa por dentro de la mandíbula, más conocido como dentario inferior, ¿no? El dentario inferior, que una vez que sale por el agujero mentoniano, se convierte en nervio mentoniano. Bueno, si yo hago la osteotomía a ese nivel y daño el nervio, voy a alterar todo lo que es la sensibilidad de esa zona, ¿ya? Sensibilidad de la zona de los dientes, del labio, etcétera, etcétera. Así que, mucho cuidado ahí con las osteotomías tipo Verghese sagitales a nivel del ángulo mandibular. ¿Y qué hacemos luego de eso? Retrocedemos la mandíbula, porque recuerden que estaba muy adelantada, ¿no? La retrocedemos, la llevamos hacia una mordida adecuada. Estamos hablando de un buen overbite, un buen overjet, clase mordida tipo 1, ¿no? Lo ponemos o lo colocamos en un tipo de clase de mordida 1 y ahí colocamos nuestras placas y tornillos de titanio para que quede de esa manera, ¿no? En la micrognatia, aquí es lo contrario, el maxilar inferior no creció lo que debiera, se quedó y obviamente igual por estudio de cefalometría vamos a ver que el ángulo SNA está normal probablemente y el problema es el ángulo SNB que no avanzó, ¿no? No avanzó. Entonces, aquí tenemos un insuficiente desarrollo de la mandíbula, se quedó hipoplásica, ¿no? Acá tenemos alternativas para el tratamiento. Si es un niño que está en etapa de crecimiento, se puede ayudar ese crecimiento con los famosos distractores osteogénicos. Si ven la imagen superior derecha, ven un niño que tiene ahí un dispositivo externo, ahora también hay internos, ¿no? Dispositivos internos para que no se vean por fuera. Pero todavía existen los dispositivos externos y es el que ven ahí, ¿no? Se coloca ese dispositivo, obviamente previo a la colocación de ese dispositivo, se hacen osteotomías de la mandíbula para, obviamente, liberar el hueso y si yo quiero alargarlo, con este dispositivo lo voy a ir activando día a día y voy ganando milímetros de hueso conforme lo voy activando. ¿Ya? Ese se llama el distractor osteogénico. Pero la técnica en un paciente que, por ejemplo, que ya es adulto y ya creció, ya no hay manera de hacerle crecer con el distractor osteogénico y la diferencia es muy marcada, entonces yo voy a hacer lo mismo que les dije en el anterior. Osteotomía del ángulo mandibular, tipo Verghese, y en vez de retrasar la mandíbula, en este caso lo voy a adelantar como vemos en la imagen inferior derecha, ¿no? Y coloco mis mallas de titanio con tornillos y de esta manera consigo una buena mordida siempre con relación a los dientes superiores, ¿no? Recuerden, clasificación de Angle tipo 1, una mordida con un adecuado overjet y un buen overbite. En la microgenia, a diferencia de la micrognatia, si hacemos un estudio cefalométrico del ángulo SNA, va a estar dentro de los valores normales. Y el ángulo SNB también. O sea, no hay problema en la cefalometría, pero sí hay problemas a nivel de la percepción del paciente. El paciente va a estar inconforme con su mentón, probablemente tiene un mentón un poquito hipoplástico y hace de que se vea o que él sienta que le falta proyección, ¿no? Ese es un tema un poquito más estético que funcional, porque mi clase de mordida es tipo 1. Si lo ven en la imagen,
Esa imagen es una tipo 1. No vemos que tenga problemas en la mordida, ¿no? Le hacemos su cefalometría, el ángulo SNA va a estar 82 grados y el ángulo SNB va a estar en 80 grados. El problema es la proyección del mentón, más que la alteración en la mordida, ¿no? Entonces la proyección del mentón es algo más estético, ¿no? Que el paciente tiene un disconfort porque de repente su mentón es un poco hipoplástico, ¿no? Para esto hay alternativas, como la colocación de prótesis, como ven ahí en la imagen superior izquierda, ¿no? Que todavía están en uso, pero ya poco a poco están descontinuadas porque se ha visto que a la larga produce más daño que favor esas prótesis porque son de silicona y al estar en contacto con el periósteo y el hueso hacen que más bien les produzcan hundimientos más que otra cosa, ¿no? O sea, el hueso se remoldea debido a la presencia de este producto y se hace más crónico, algo más crónico. Entonces, por eso no es recomendable mucho utilizar ya este tipo de prótesis. Sí está recomendado, por ejemplo, osteotomía, como ven en la imagen que está en medio, una osteotomía y adelanto el mentón y lo fijo con un tornillo y con una placa de titanio, ¿no? Pero obviamente el costo es más alto, ¿no? Otro, si la proyección es poco lo que queremos ganar, también podemos injertar incluso tu propia grasa, ¿no? Saca un poco de grasa, se prepara y se injerta también en el mentón y hace que mejore la proyección, ¿ok? Esto es más o menos todo lo que hemos tenido que hablar con respecto a la clase de malformaciones del desarrollo de los maxilares, ¿no? ¿Alguna pregunta? Aquí estoy, este es un cadáver lab que se hace en otros países. Ya están empezando a hacer acá también, ¿no? Donde practicamos osteotomías, practicamos ese tipo de intervenciones quirúrgicas que son para el manejo de las fracturas a nivel de los maxilares, ¿no? ¿Alguna pregunta? Continuamos. Continuamos, creo, ¿no? Claro, doctor. Sí, doctor. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Permítame aquí. Entonces vamos a continuar con los tumores de origen odontogénico y seguidamente la otra clase que es tumor maligno de maxilar, específicamente cavidad nasal y senos paranasales, ¿ok? Ya. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Se Sí, ve doctor. bien? ¿Se me escucha bien también? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, ok. Entonces, miren, aquí quiero que vean esa imagen que se ve una tomografía reconstructiva, ¿no? Una reconstrucción de una tomografía. Y vemos que dentro del maxilar hay algo raro, ¿no? Hay una estructura ahí rara que se asemeja o que pareciera ser una pieza dentaria, pero hay algo más, ¿verdad? O sea, puede ser un diente retenido, sí, puede ser un diente retenido que no erupcionó. Eso pasa muchas veces con lo que les estaba diciendo, que a un niño por una caries o por un problema a nivel de la muela que no es la que es permanente, se la sacan, entonces cortan el desarrollo natural de la pieza dentaria y la que tenía que salir no cierra porque ya los otros dientes ocupan ese espacio que hemos dejado al sacar esa pieza dentaria. ¿Entienden? Por eso es que no es bueno que saquemos las piezas dentarias cuando no se deben, ¿ya? Entonces, ese diente se quedó retenido y ese diente va a formar alguna estructura que va a ser patológica, como algún tumor, ¿no? Que puede ser quístico o puede ser sólido. Y ese es justamente lo que vamos a ver aquí. La currícula nos pide que hablemos de algunos, los más frecuentes, y está bien, porque no
es conveniente hablar de todos los tumores de origen ontogénico porque si no, no nos alcanzaría toda la clase ni todo el ciclo, creo, ¿no? Porque hay una infinidad de tumores de origen ontogénico. Pero si somos prácticos, pensamos de esta manera. ¿Cuál es la clínica o los síntomas de un tumor a nivel de los maxilares que tenga que ver con una pieza dentaria, sea cual sea, ¿no? Sea un quiste, sea un tumor primordial, cualquiera de ellos. ¿Cuáles los síntomas? Aumento de volumen en la región facial, ¿no? Ya sea en el maxilar superior, en el maxilar inferior, que esté relacionado con una pieza dentaria, ¿no? Esos son los síntomas. Entonces, saco la placa, la radiografía, la tomografía, lo que sea, identifico al tumor y obviamente es un tumor de origen ontogénico. ¿Cuál es el tratamiento? La exéresis. Probablemente una exéresis en bloque, cementaria, qué sé yo, y debo incluir obviamente la pieza dentaria que está comprometida o las piezas dentarias que estén comprometidas y después tengo que pensar ya en cómo cerrarlo o cómo reconstruirlo, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero es casi lo mismo, ¿ven? Casi lo mismo para todos ellos. Entonces, no es lógico que tenga que hablar de todos ellos, pues, ¿no? Solamente vamos a hablar de los más frecuentes, ya como lo pide la currícula, y son los que están ahí marcados. Para recordarles que la pieza dentaria, como ven aquí, también tiene su odontogénesis, ¿no? Y, bueno, miren cuántas estructuras interfieren en el crecimiento de un diente, ¿no? Probablemente nunca le dimos importancia, ¿no? Pero tienen que saber que cualquier estructura, ¿no? Que tengamos a nivel de la pieza dentaria y que se vea alterada por un proceso inflamatorio crónico, por X motivo, va a desarrollar un posible tumor, ¿ya? Cualquiera de ellos. Entonces, vamos a hablar primero de los quistes del desarrollo. El primer quiste del desarrollo y uno de los más frecuentes es el quiste dentígero o folicular. El quiste dentígero o folicular, ¿ya? Como estábamos conversando, la clínica ya sabemos, aumento de volumen, la región facial, que depende de un diente, ¿no? Que esté relacionado con una pieza dentaria, qué sé yo. Bueno, entonces, pero quiero que vean la imagen, céntrense en la imagen. Este es un corte coronal, ¿ya? Corte coronal donde las piezas dentarias se deberían ver de manera vertical. Sin embargo, ahí estamos viendo, sobre todo en el maxilar superior derecho, estamos viendo una pieza dentaria que está en horizontal, está como recostada. Y encima se ve una especie de estructura que la engloba, ¿no? Que la engloba toda y que está metido como que en el seno maxilar. Eso es un quiste. Eso es un quiste odontogénico y que está relacionado justamente a esa pieza dentaria, ¿no? Y el quiste incluye dentro de su estructura a la pieza dentaria, a la parte de esa pieza dentaria que la conocemos como la corona, ¿no? La corona es la parte más superficial de la pieza dentaria, la que está en contacto diente con diente, esa es la corona. Entonces, si el quiste incluye en su estructura a la corona de la pieza dentaria, estamos frente a un quiste dentígero o folicular, ¿ya? Quiste dentígero o folicular. Aquí están otras imágenes, miren, el quiste engloba en su total la pieza dentaria, obviamente a la corona también. Quiste dentígero o folicular. Después tenemos la otra imagen, si bien es cierto, está lateral al diente, pero involucra parte de la corona. Una pequeña parte, pero la involucra, y al contener parte de la corona del diente, decimos que es un tumor dentígero o folicular, ¿ya? Y hablamos del tratamiento. Miren aquí, por ejemplo, en lo que es queratoquiste odontogénico. En el queratoquiste odontogénico no es como anteriormente estábamos mencionando. Aquí no involucra a la corona de la pieza dentaria. Está como lateral o posterior a él. ¿Ya? Queratoquiste odontogénico. Hablamos de los quistes del desarrollo, ahora hablamos de los quistes inflamatorios. A este nivel tenemos que hablar de qué
¿Qué es lo que produce que la mucosa o el alveolo donde está el diente se inflame? ¿No? Porque son quistes inflamatorios. Obviamente, en nuestra sociedad es muy frecuente esto porque tenemos problemas con la educación de salud bucal. No tenemos una adecuada educación de salud bucal. Es mala. Ustedes lo van a ver cuando vayan a los hospitales, sobre todo de los conos, van a encontrar personas que tienen 30, 35 años y ya les falta varias piezas dentarias. Se las sacan, se las sacan. No hay una conciencia de poder preservar la pieza dentaria, sino que simplemente ellos prefieren sacársela, ¿no? Entonces, esto produce alteraciones en los maxilares, como dijimos, y también cuando son maltratadas, que tienen remanentes radiculares o tienen procesos de caries que nunca se tratan, producen, ¿qué cosa? Una inflamación crónica. Y esa inflamación crónica a la larga puede hacer una displasia, metaplasia y terminar en un cáncer, ¿no? Así es. ¿Ya? Entonces, este es el quiste radicular. El fibroma es otro tumor muy frecuente porque se produce también en etapa de erupción de las piezas dentarias o cuando nos hacemos daño utilizando algún otro tipo de material para tratar de limpiar, pues, ¿no? De la suciedad, de la comida que a veces se queda impactada y utilizamos hilo dental, utilizamos cualquier palito que encontremos, un gancho, cualquier cosa, nos metemos ahí para tratar de sacar esa comida que está acumulada ahí y nos podemos hacer daño a nivel de la mucosa, ¿no? Originando como consecuencia de esto un fibroma odontógeno, ¿ya? Un fibroma. La resección no es tan radical, no necesitamos darle tanto margen porque es un proceso inflamatorio y crónico. El cementoblastoma, ¿se acuerdan la imagen que les dije de la odontogénesis? Vimos que el cemento radicular justamente nace o se produce a nivel de la raíz. Yo veo una imagen así en una placa, rápidamente voy a decir que es un cementoblastoma porque se está produciendo donde se origina el cemento. ¿Ya? Ese es un cementoblastoma. ¿Cuál es la resección o la cirugía indicada? Resección de la pieza dentaria y del quiste, ¿no? Todo junto. Tenemos que incluir en la muestra el diente. El odontoma es una tumoración un poquito más compleja y tiene dos tipos, ¿no? Una que, no sé si recuerdan, cuando le hablaban de cáncer, cuando les hablan de cáncer, están los cánceres bien diferenciados y los pobremente diferenciados, ¿no? En ese tipo de cáncer, el bien diferenciado, la célula se parece a la célula de origen. En cambio, el pobremente diferenciado o indiferenciado no se parece en nada a la célula de origen, ¿verdad? Y hace que sea más agresivo. Bueno, algo así pasa en este tipo de tumor benigno que es el odontoma, pero no es maligno, ojo. El odontoma no es maligno, pero tiene ese componente, uno que es compuesto, que se parece a la célula de origen, y otro que es complejo cuando la célula no se parece a la célula de origen sin llegar a ser una neoplasia maligna, ojo, ¿ya? El odontoma. Y por último, de los quistes y tumores odontogénicos, hablamos uno de los que son más temidos, ¿ya? Que es el ameloblastoma. Si recuerdan las imágenes anteriores que vimos, estaba el quiste, estaba el tumor y dañaba una pieza dentaria, máximo 2 piezas dentarias, ¿no? No era tan destructivo, vamos a decir así, ¿no? En cambio, el ameloblastoma es una tumoración, si bien es cierto benigna, es una patología que causa mucha morbilidad. ¿Qué quiere decir? Daña muchas estructuras, porque es un tumor que crece rápido e involucra varias piezas dentarias, ¿ya? Vuelvo a repetir, es una tumoración benigna, pero es altamente destructiva localmente, ¿ya? Porque va a comer todo. Miren, vamos a ver acá la imagen. Estas son las variantes, una variante uniquística, como la vemos ahí a la izquierda, pero miren cuántas piezas dentarias se ha involucrado. Prácticamente casi todo ese tercio o ese cuadrante, ¿no? ¿Ya? Esta es la variante uniquística. Después tenemos sólido multiquístico, que es la segunda imagen, ¿no? Son como pompas, ¿no?
Luego tenemos la extraósea o periférica, sí, se sale de la mandíbula, incluso infiltra también la mucosa del trígono retromolar o la parte de atrás. Entonces, es periférico. Y por último tenemos el desmoplástico, que es el más temido porque la alta tasa de recidiva y de agresión muchas veces hace que tengamos que ser muy, muy agresivos en la resección y dejemos obviamente mucha morbilidad, ¿no? Porque así nos pide este tipo de tumoración, ¿ya? El ameloblastoma, entonces, es una cirugía, una de las más complejas, porque siendo un tumor benigno, es altamente destructivo a su paso por donde va creciendo, perdón. ¿Ya? ¿Hasta aquí una pregunta? ¿Hola? No, doctor. No, doctor. Me pregunta, no hay preguntas, entonces vamos a irnos a la clase de los maxilares, ¿ya? Hola, ¿me escucha bien? ¿Me escucha bien? Sí, doctor. Ok, aquí tenemos a los maxilares. El tratamiento, perdón, las neoplasias malignas de maxilar superior o cavidad nasal y senos paranasales. ¿Ya? De eso vamos a hablar ahora. ¿Me escuchan? ¿Me copian? ¿Sí? Sí, ¿Todo doctor. bien? Sí. Se ve la imagen y todo, ¿ya? Bueno, recuerdan que hablamos de la pieza dentaria y que todas sus partes pueden dar como origen un tumor. Bueno, igual pasa en el maxilar superior o en el cavidad nasal y senos paranasales, ¿no? Tiene una diferente tipos de células que estas van a hacer que, si tienen alguna alteración, puedan desarrollar algún tipo de cáncer. ¿Ya? Ahí tenemos todas las células que tienen, o por lo menos casi todas de las células que tienen nuestro maxilar superior, cavidad nasal y senos paranasales, ¿no? Tiene hueso, tiene dientes también, tiene mucosa, tiene músculo, tendón, etcétera, etcétera, ¿no? Nervios incluso. Entonces, todo eso se puede alterar y puede producir como consecuencia un tumor, ¿ya? ¿Qué es lo más frecuente? ¿Qué es lo más frecuente? Entonces, si ven de esas estructuras, las neoplasias epiteliales, lo más frecuente que tengo a nivel cabeza y cuello son los tumores malignos que tienen que ver con el epitelio. ¿Qué epitelio tenemos ahí? La mucosa schneideriana o más conocido como el epitelio escamoso, ¿ya? Las células escamosas la encontramos en todo el tracto aéreo digestivo superior, ¿no? Entonces, las células escamosas van a dar como de su resultado, ¿qué cosa? El carcinoma epidermoide, que es uno de los más frecuentes a nivel de cabeza y cuello. También conocido como espinocelular o escamoso. Ya, son sinónimos, ojo. ¿De dónde van a derivar? De las células escamosas, ¿no? Del epitelio escamoso, del epitelio schneideriano. Listo, ¿ya? Pero no solamente nos quedamos con la mucosa, también tenemos células, por ejemplo, glándulas salivales menores. En todo el tracto aéreo digestivo superior tenemos células de glándulas salivales menores. Aquí, si el tumor dependiera de alguna glándula salival menor, lo más frecuente no es que sea un carcinoma epidermoide, sino lo más frecuente es que sea un mucoepidermoide. ¿Ya? Recuerden, ¿ah? Mucosa schneideriana, mucosa escamosa, obviamente carcinoma espinocelular o escamoso. Si es glándula salival, estamos hablando de mucoepidermoide. Mucoepidermoide. Si es un tumor maligno derivado del tejido neuroendocrino, obviamente está el neuroblastoma olfatorio, ¿no? Neuroblastoma olfatorio. Y si estamos hablando de problemas o tumores a nivel de los músculos, tendones, cartílago, estamos hablando de los famosos sarcomas. ¿Ya? Sarcomas. Entonces, miren,
Este es un pequeño resumen del tipo de célula y como producto que tumor maligno nos puede dar a nivel de cavidad nasal y senos paranasales. En esta gráfica, ¿no?, sacada de la bibliografía del libro del Dr. Shah, identifican ellos, en este estudio hecho en el Memorial, que el sitio más frecuente que el tumor maligno más frecuente sigue siendo a la cabeza el carcinoma epidermoide, ¿ya? Carcinoma epidermoide a la cabeza sigue siendo el más frecuente. Y el lugar, ¿cuál es el lugar más frecuente? Cavidad nasal o senos paranasales. Según este estudio realizado en el Memorial Sloan por el grupo del Dr. Shah y Patel, identifican que la patología más frecuente en lo que es carcinoma de cavidad nasal y senos paranasales está dentro de la cavidad nasal. Dentro de la cavidad nasal. La etiología es multifactorial, ¿no? Desde el uso de tabaco, ¿no? El alcohol siempre, ¿no? Pero miren, acá hay algo importante, la preexistencia de un papiloma invertido. O sea, hay un tumor benigno que se llama un papiloma invertido que es altamente recidivante también, y si ya el paciente ha tenido el papiloma invertido, uno tiene que estar muy alerta, porque ya tiene un 10% de probabilidad de que ya tenga un carcinoma in situ, ¿ya? Químicos, por ejemplo, como el níquel utilizado en el procesamiento de muebles de acero inoxidable, ¿no? El gas mostaza que se utilizó en la Primera Guerra Mundial, químicos como por ejemplo para el procesamiento de cuero, polvo de madera también hace de que el paciente pueda desarrollar este tipo de patología. La clínica es variable, obviamente, en un inicio puede pasar desapercibido. ¿Y por qué puede pasar desapercibido? Si es un tumor maligno. Bueno, como está en la cavidad nasal, que es muy amplia, o incluso en el seno paranasal, que es muy amplio, el paciente no va a tener muchos síntomas, simplemente se va a quejar de obstrucción nasal, que muchos de nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Quién no tiene obstrucción nasal, no? Encima con este clima que tiene mucho smog, la humedad de Lima y todo, la mayoría de nosotros experimentamos la famosa rinitis, ¿no? Incluso pacientes que nunca han tenido alergia la desarrollan porque el clima es muy, muy, muy tóxico. Entonces, eso es con respecto a la primera fase de los síntomas que viene un paciente. A veces pasa desapercibido porque lo confunden, pues. Lo confunden con un resfrío, con una rinitis, le dan su pastilla y le dicen, ya señor, váyase, regrese por consultorio, qué sé yo, ¿no? O es peor, le dan de alta. El paciente va a su casa y sigue con los síntomas, ¿no? Siente obstrucción, tiene epistaxis, sangrado, dice, qué raro, el doctor ya me dio tratamiento y yo sigo con esto. Entonces, cuando el paciente persiste y viene otra vez a buscarte, tú no le vas a decir, pues ya viene otra vez el señor, ¿no? Otra vez ya viene, pero ya lo vi, señor, usted no tiene nada, que esto, que lo otro. Entonces, tienes que hacer un poco de caso a lo que te está diciendo el paciente. Si te dice que persiste la obstrucción, incluso tiene sangrados, el siguiente paso sería una rinoscopía, entrar con una cámara para ver qué cosa hay ahí. Porque puede ser que tenga un tumor nasal o de senos paranasales. Puede ser. Entonces, hasta que no lo descartes, no puedes decir que no tiene, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que pasan desapercibidos y por eso es que hay veces llegan en estadios muy avanzados, ¿ya? Muy avanzados. Entonces, eso es lo que pasa con los síntomas. Y cuando vienen con estadios muy avanzados, entonces el pronóstico va a ser normal, va a ser igual. No, el pronóstico empeora, no va a ser muy bueno, ¿no? Sobre todo con pacientes que tienen algunos síntomas, como vemos acá, que son los factores de mal pronóstico, ¿no? Por ejemplo, el paciente, ¿por qué debería tener proptosis o diplopía? Ve doble y su ojo está salido. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden que el piso de la órbita es el techo del seno maxilar. Prácticamente comparten esa estructura. Uno como piso y el otro como techo. Y justo esta estructura es muy delgada, muy lábil, ¿ya? Si este tumor crece y rompe esta estructura, ¿no? Se va a meter, obviamente, a la órbita. Y si se mete a la órbita,
¿qué va a pasar si se mete en la órbita? Va a empujar el globo ocular hacia adelante, produciendo proptosis y probablemente el paciente vea doble, o sea, diplopía. ¿Ya? También puede producirse, como dice ahí, anosmia, cacosmia, cuando ya pues infiltra el nervio olfatorio, ¿no? Hipoacusia, otitis media serosa. ¿Por qué? ¿Por qué debería tener eso? Bueno, recuerden que atrás, en la nasofaringe, tenemos las famosas trompas de Eustaquio. Cuando el tumor de cavidad nasal o senos paranasales ocupa esa zona y obstruye la trompa de Eustaquio, ese oído de ese lado no va a tener esa neumatización que normalmente tenemos todos, ¿no? O va a verse obstruido y entonces se siente uno como, ¿no? Como que algo raro tiene ahí. No sé si les ha pasado cuando hacen algún tipo de viaje o van en bus muy rápido, se les tapa el oído, ¿no? Tienen que hacer una valsalva, ¿no? Como pasar la saliva, comer chicle, un caramelo, y con eso se le destapa, ¿no? Ya, imagínense que nunca se le destape, ¿no? Porque si hay un tumor ahí, no se va a destapar, pues con valsalva. El paciente se queja de esa sensación y también se queja de que no escucha bien, obviamente porque va a empezar a tener otitis medias serosas e incluso puede tener alteración en la audición, ¿ya? Entonces, cuando tiene estos síntomas, hay que tener mucho cuidado, porque puede ser que tenga una tumoración a ese nivel. Adenoamigdala cervical, obviamente, si ya el tumor avanzado, probablemente puede dar metástasis a nivel de los ganglios cervicales, ¿ya? Eh, el diagnóstico es, bueno, siempre la anamnesis, ¿no? Una buena anamnesis, buena historia clínica, ¿no? Si yo veo algo sospechoso, no dudar en hacer una endoscopía nasal, y si sigo viendo algo sospechoso, en la endoscopía nasal podría ir al siguiente paso que sería una biopsia, ¿ya? Ah, este autor, Ogren, ¿ya? El doctor Ogren, lo que hizo fue determinar que algunos tumores eran más agresivos y más peligrosos a comparación con otros, ¿no? Entonces, él identificó un punto a nivel del canto interno de la órbita hacia el ángulo mandibular ipsilateral y hizo que dividiera los tumores en antero inferiores y los pósteros superiores. Obviamente, ¿ustedes cuál creen que es peor? ¿Que esté pegado hacia la base cráneo o que esté hacia adelante hacia el maxilar? Obviamente, hacia la base cráneo, ¿no? Entonces, los tumores pósteros superiores que están por encima de esa línea de Ogren son de mal pronóstico. ¿Ya? Son de mal pronóstico. El tratamiento, las famosas maxilectomías. Hay que resecar todo el tumor, no toda la tumoración. Antes era más agresivo, hacíamos más maxilectomías totales. En la actualidad ya no, porque se ha visto que siendo agresivo o no siéndolo, el pronóstico y la sobrevida hay veces es el mismo. Entonces, ¿para qué ser tan agresivo? Dejarle una morbilidad tremenda al paciente si al final el pronóstico va a ser igual, ¿cierto? Entonces, por eso se decide ahora, siempre y cuando veamos toda, ¿no? Toda la preparación del paciente, y si vemos que no es nada grave, podríamos decidirnos por hacer una maxilectomía parcial, ¿no? De la zona afectada. En este caso la dividimos en infraestructura, son los tumores que están debajo del maxilar, obviamente que involucran a veces hasta la encía o el paladar. Después tenemos tumores, eh, eso estamos hablando de la infraestructura. La mesoestructura es la que va en medio y la supraestructura es la que va pegada a la órbita. ¿Ya? Hay tumores que abarcan esos tres espacios, entonces lo que tenemos que hacer es una maxilectomía radical, o sea, sacarle todo. ¿Y cómo se realiza? Haciendo esta incisión de Weber-Ferguson subciliar, lateral a la nariz, con extensión al labio y abrir de esa manera, ¿no? Lo aperturamos así, nos exponemos el tumor y ahí decidimos, o ya hemos decidido qué tipo de maxilectomía vamos a hacer, si una parcial, una subtotal o una total, ¿no? Dependiendo del tumor, ¿ya?
Al sacar parte del maxilar, puedo crear morbilidad. ¿Qué quiere decir? Daño, ¿no? Una persona sí, porque al sacar el maxilar, también a veces puedo sacar parte del paladar. Y si saco el paladar, junto con el maxilar, voy a ocasionar un hueco, ¿no? Una comunicación entre la cavidad oral y el seno maxilar. ¿Cómo tapo ese hueco? Bueno, tenemos esa opción. Trabajamos a veces con los rehabilitadores orales que nos hacen ese tipo de prótesis que son obturadores, ¿no? Que en este caso el acrílico es un provisional y el obturador, el otro, el que es color carne, que está abajo en la cavidad oral, ese sí es ya un obturador permanente. Ya con eso controla la voz y controla la incompetencia del paladar que le queda si es que hay una resección de esta estructura, ¿no? El pronóstico es de acuerdo a cómo llegan. A mayor estadio, peor es el pronóstico. Tanto de sobrevida a 5 años como el pronóstico de recurrencia, o sea, que le vuelva a salir. ¿Ya? Factores de pronóstico, entonces, les dije la línea de Ogren. Recuerden, los pósteres superiores son los que son más agresivos y más peligrosos. Invasión de estructuras como, por ejemplo, la órbita, ¿no? Ya rompió el piso de la órbita, se va a la base cráneo, en la apófisis pterigoides, fosa infratemporal, son estructuras donde si se comprueba que está de tumor, el pronóstico no es muy bueno, ¿ya? Cuando hay extensión extranodal y también tipo de tumor probablemente diferenciado y si dentro del primer año tiene una recidiva que ha vuelto a salir, ¿no? Es de mal pronóstico. Aquí estoy con el doctor Shah en el memorial. Siempre les aconsejo que cuando terminen su residentado, que es el tercer año para algunas especialidades, otros 5 años, traten de buscar un hospital de referencia mundial porque esto hace que ustedes abran los ojos y vean más allá de lo que le han enseñado aquí, ¿verdad? Y puedan tratar de obtener algo que los pueda ayudar a mejorar, tanto como personas como profesionales, ¿ya? El doctor Shah es un tipazo, es un libro andante, ¿no? Por eso es que la bibliografía incluso recomienda que ustedes utilicen como fuente su libro, ¿ya? El doctor Shah. Y por último, ¿todo bien? ¿Siguen ahí? Sí, doctor. Están durmiendo, creo. Bueno, vamos a terminar con traumatismos y fracturas del macizo facial. ¿Ya? Este es un tema, por ejemplo, que vemos mucho aquí en el hospital de policía porque tenemos efectivos policiales que en constante trabajo hacen que tengan exposiciones, obviamente, a heridas de bala, traumatismos, accidentes en moto, en carro, y obviamente a los conflictos sociales que se enfrentan con la población y hace que puedan salir lesionados, ¿no? Y bueno, vienen acá y acá los operamos. Es importante que sepamos algunas denominaciones de lo que es fracturas o anatomía incluso del macizo facial, ¿ya? ¿Ven las flechas que están en sentido vertical? ¿Se ven, no? Las flechas, Sí, de color doctor. negro. Ya. Entonces, esas flechas representan ¿qué cosa? Representan las columnas arbotantes o pilares del macizo facial. Yo cuando voy a construir alguna estructura, ¿no? Un cuarto, una habitación, una casa, qué sé yo, lo primero que hago son las bases, ¿no? Primero a la base le pongo las columnas y las vigas para si es que voy a querer techarlo, ¿no? Entonces, son estructuras que son importantísimas, iguales en el macizo facial. ¿No? Si hay una fractura, lo primero que tengo que restaurar es el pilar, o en este caso, la columna, ¿no? Y ahí, vuelvo a repetir, las tenemos representadas con la flecha negra, ¿ya? El pilar de la izquierda superior, ese es el pilar frontomalar, porque involucra al hueso frontal y al malar.
La flecha que está en medio sería frontonasal o frontomaxilar, ¿no? Que tiene dos, ¿no? Porque son línea media para un lado y para el otro lado. Y después tenemos el frontomalar del otro lado también, ¿verdad? Después tenemos una flecha que está medio oblicua, que es maxilomalar. Involucra al maxilar y al malar. Y nasomaxilar, que también está ahí, ¿no? Nasomaxilar, ¿no? Hueso de la nariz con el maxilar. Esos serían los pilares del tercio medio, ¿no? Y abajo en la mandíbula tenemos la rama ascendente de la mandíbula como un pilar vertical. Así como hay pilares verticales, también tenemos pilares horizontales, ¿no? Reborde orbitario superior, reborde orbitario inferior, arco cigomático y cuerpo mandibular representados en estas flechas de color rojo. ¿Ya? Pilares verticales, pilares horizontales o vigas, ¿no? Para el macizo facial. ¿Ok? La definición, solución de continuidad, quiero que vean a este paciente. Entonces, les llega este paciente, a ver. Les llega este paciente a emergencia. ¿Es una fractura abierta o cerrada? A ver. ¿Está por ahí Xavier? ¿No está Xavier? No, doctor, tiene clases de paciente crítico hasta ahora. Ya. Andalucía. Sí, doctor. Ya. ¿Es una fractura abierta o cerrada, Andalucía? Bueno, acá yo la veo cerrada, doctor. Cerrada. Ya. André, Bueno, ella está ¿estás de saturada. acuerdo? André, ¿estás de acuerdo? ¿Hola? Doctor, también considero que es cerrada porque no hay exposición de la piel, ¿no? No hay rotura, solo se ve una fractura, pero no hay exposición de otros planos, ¿no? ¿Y esa sutura que tiene en la frente? Es una sutura amplia. Recuerden que los pacientes a veces les van a llegar así porque ya fueron atendidos en una posta o en otro sitio donde les dan los primeros auxilios. ¿Mm? Entonces, ¿abierta o cerrada? Abierta, doctor. Abierta, Abierta. doctor. Abierta. Abierta, claro, abierta. Ya lo han suturado, pero esto ha sido una fractura expuesta. Entonces tengo que tener esa consideración porque lo más probable es que pueda estar contaminado. Incluso cuando llegan acá a los hospitales, lo que hacemos es abrirla otra vez para limpiarla bien, lavarla, ¿no? No nos confiamos. Porque acuérdense que también a nivel de la frente tenemos una estructura que es el seno maxilar, que ahorita lo vamos a ver, el seno frontal, perdón, y que tiene que ver con relación con el cerebro y la meninge. Si se imagínense una infección ahí, puede terminar mal, ¿ya? Entonces, es una fractura abierta, ¿ya? Es una fractura abierta, es con minuta, simple, no lo sabemos, tenemos que ver la tomografía, ¿no? Desplazada o no desplazada, al parecer no impresiona que esté muy desplazada y que tampoco esté tan inestable, ¿no? Sin embargo, si vemos bien la foto, bueno, no es lo mismo ver una foto a evaluar al paciente, vemos que, a ver, su malar derecho está un poco deprimido o es que el malar izquierdo está hinchado, no sabemos, ¿no? Está inflamado, no sabemos. Pero vemos también que hay una distopia, ¿no? A nivel de los globos oculares. Miren, un ojo está un poco más abajo que el otro, creo, o es porque está hinchado el izquierdo. Podría ser, ¿no? Entonces tengo que hacer algo que me va a servir para identificar, miren, algo tan simple como esto, ¿ah? Y con esto yo identifico que hay una fractura a nivel del tercio medio facial tipo Lefort. Ahorita vamos a ver qué cosa es tipo Lefort. Con una mano sostengo la parte frontal y con la otra mano, obviamente con guantes, siempre con guantes de evaluación, ¿no? Y con la otra mano sostengo la arcada dentaria superior, ¿ya? La arcada dentaria superior la sostengo con una mano y con la otra mano la frente. Y lo que hago es mover en bloque. Si se mueve,
si se mueve y sienten que se separa de la parte de arriba, ya estás frente a una fractura del eforo, ¿no? Una fractura inestable, desplazada y probablemente con minuta. Solo haciendo esa maniobra nada más, ¿ah? Solo haciendo esa maniobra. Entonces, obviamente, lo que me va a ayudar mucho es la tomografía, ¿no? Le pido la tomografía y miren la tomografía. ¿Pueden ver la tomografía? ¿Qué les Sí, parece? doctor. ¿Qué les parece? Un rompecabezas, ¿no? ¿Ah? Entonces, a ver, ¿qué pilares ahí están afectados? De los pilares que hemos estado conversando. Miren, el pilar frontomalar bilateral está roto. El pilar frontonasal bilateral está roto. Reborde orbital inferior bilateral roto. Pilar nasomaxilar bilateral roto. Pilar maxilomalar, ¿no? Separaba la maxila del cigomático, ¿no? Roto también. Incluso el arco cigomático del lado izquierdo también parece que está roto. Entonces, imagínense, este tipo de pacientes son panfaciales, que tienen fracturas panfaciales de todos los tercios, ¿ya? Pero vamos a dividir la fractura en tercios, ¿ya? Las fracturas del tercio superior, aquí era lo que les quería comentar, tienen un grado de complejidad porque ahí en el frontal tenemos el seno frontal. El seno frontal que tiene dos tablas, una tabla externa y una tabla interna, que por delante o por detrás de esa tabla interna vamos a tener a el cerebro con su meninge, ¿verdad? Ahí está la relación, ¿no?, que existe entre la pared, vamos a decir así, posterior del seno con el cerebro y con las meninges, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, sobre todo al manipular, ¿no? Porque si ustedes ven una fractura a nivel frontal, recuerden que son dos tablas, una externa y una interna que está adentro del seno, que está en relación muy cercana a el cerebro y a las meninges. No movilicemos nada de eso porque podemos hacer daño y empieza a salir líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Aquí está, por ejemplo, miren. Vemos en imagen superior izquierda, ahí está, esa es la tabla externa, está hundida, ¿no? Pero yo no puedo ver la tabla interna. Si voy a mover eso para ver la tabla interna, puedo perjudicar al paciente. Simplemente encima de eso coloco mi malla de titanio y listo, ya está. Ya no tengo que hacer nada más. ¿Ya? Porque vuelvo a repetir, no sabemos si esa fractura a nivel de la tabla interna está ocasionando daños también al paciente. Las fracturas nasales son una de las más frecuentes, ¿no? Producen un edema bien marcado y son de difícil diagnóstico porque rápidamente se edematiza. Las fracturas orbitarias, ¿no? Volvemos al señor. Esas fracturas orbitarias tienen grados de complejidades. Si al paciente le indicamos que siga nuestro lapicero o nuestra mano, ¿no? Le mostramos que nos siga, vamos a ver que va a haber en un punto de lo que es la visión, donde el paciente va a empezar a ver doble y te va a decir, doctor, veo doble, ¿no? ¿Y por qué está viendo doble? Porque miren, si ustedes se dan cuenta, el ojo izquierdo sí sube normal hasta donde tú le pides que vea y el derecho se queda atrapado. Se queda atrapado, porque les dije, esos huesos cuando están muy rotos, muy conminutos, pueden atrapar alguna parte blanda y hace que no se pueda mover. ¿Ya? ¿No? Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Tenemos que colocar estas mallas de titanio. Estas mallas de titanio preformadas o formadas en el intraoperatorio, las colocamos de esa manera en el piso de la órbita y evitamos que el tejido caiga hacia el seno maxilar. Aquí está el señor, ya más recuperado, le hemos colocado esas mallas de titanio y está normal. Fracturas del complejo órbito naso-orbitohemorroidal, las famosas
NOE, fracturas de NOE, ¿ya? Naso-órbito-hemoidal. Ojo, fracturas de NOE, naso-órbito-hemoidal. Les aconsejo que den una leidita de estas fracturas, ¿no? Que son un poco complejas de manejar por parte del personal de salud, ¿ya? Son un poco complejas. Hay un signo que es clásico de estas fracturas, es que el paciente tiene telecanto traumático. Telecanto traumático, ¿ya? Recuerden que el canto interno de la órbita debe tener una proporción, ¿cierto? En estos pacientes esa proporción ha aumentado. ¿Por qué? Porque al haber un aplastamiento de la pirámide nasal, obviamente su base se va a ampliar. Ese es el famoso telecanto traumático, ¿ya? Telecanto traumático en fracturas naso-orbitohemorroidales. Corrección de los pilares frontonasal, reborde orbital inferior y nasomaxilar, ¿no? Los abordajes pueden ser múltiples. Fracturas de hueso cigomático, aquí va a haber un síntoma que va a determinar si es que es quirúrgico o no. Recuerden, las fracturas del arco cigomático a veces son por puñetes, por codazos haciendo deporte o deportes de contacto, y a veces son leves, ¿no? La depresión del pómulo a veces es leve, es poco a proporción, el paciente dice, no, así estoy bien, no quiero operarme, y otros que están muy hundidos hay que levantarlo porque la proyección no se ve bien. No solamente eso, si cae un poco más de lo debido el arco cigomático o el malar, ¿no? Si cae, hace de que el paciente pueda tener una limitación a la apertura bucal. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver el arco cigomático con la apertura bucal? Bueno, por debajo del arco cigomático pasa una estructura que es parte de la mandíbula, que es la apófisis coronoide. Recuerden, la mandíbula tiene dos apófisis, el cóndilo y la apófisis coronoide, que es un bloque, ¿no? Para abrir la boca, bajan y se van hacia adelante. Y si esa coronoide tiene que pasar por debajo del arco cigomático y este está colapsado, obviamente va a chocar. Choca, es algún efecto mecánico y hace que el paciente no pueda aperturar la boca. ¿Ya? No puede aperturar la boca. La limitación en la apertura bucal, entonces, es un signo muy importante para decidir que este paciente debe pasar al acto quirúrgico, ¿ya? Para levantar ese arco cigomático y que el coronoide pase con normalidad. Acá está. Llegamos a las famosas fracturas de Lefort. ¿Ya? Lefort identificó que había unas fracturas con trazos peculiares, ¿no? Y las clasificó de esta manera. Actualmente, esta clasificación está un poco en desuso, no la utilizamos mucho, sin embargo, está todavía en los tarifarios de las clínicas y algunos hospitales donde tenemos que colocar fractura tipo Lefort 1, 2, 3. Así que, si bien es cierto, se dice que ya no está esta clasificación muy utilizada, tenemos que seguir utilizándola porque está en el tarifario, ¿no? En el tarifario como tal, fractura de Lefort tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Cuál es la tipo 1? Recuerden, Lefort, tercio medio facial y bilateral, ¿ya? Nada de frontal, nada de mandíbula. Estamos hablando del tercio medio facial, Lefort, bilateral. Entonces, la primera es la de Guerin o transversal, es una fractura por encima de la arcada dentaria superior y que va a comprometer los pilares maxilomalar y nasomaxilar, como lo vemos aquí. Sí, es una línea, puede ser con minuto también, pero al final va a alterar esos pilares que hemos dicho, maxilomalar, bilateral y nasomaxilar. Justamente ahí están las placas, ¿verdad? Ahí está. Ya coloqué mi placa de titanio, ¿no? En el pilar maxilomalar y en el pilar nasomaxilar, bilateral. Incluso ahí también se le ha colocado arcos de Eric, como ven ahí en los dientes, por encima son como brackets. Esos son los famosos arcos de Eric. Se colocan con alambres y nos van a dar estabilidad para llevar a la mordida adecuada, y una vez que consigo la mordida adecuada,
¿no? Una mordida tipo 1, con buen overbite, buen overjet, yo ahí es donde voy a fijar esa mordida y voy a colocar mis placas y tornillos de titanio para que consoliden. ¿Cuánto demora en consolidar una fractura en macizo facial? Aproximadamente de 4 a 6 semanas. ¿Ya? De 4 a 6 semanas estamos hablando de mes y medio más o menos, ¿no? Son aproximados. En lo que es Lefford 2, es una fractura tipo piramidal, tipo una pirámide, ¿no? Va a comprometer los pilares maxilomalar bilateral, reborde orbitario inferior bilateral y frontonasal o frontomaxilar bilateral. ¿Ya? Y en lo que es Lefford 3, que es la más conocida disyunción craniofacial, prácticamente se separa el tercio superior del tercio medio, ¿no? Las fracturas van a comprometer los pilares maxilomalar, perdón, los pilares frontomalar, bilateral, frontomalar, ¿no? Y el pilar frontonasal o frontomaxilar bilateral y arco cigomático. Todo es arriba, ¿ya? Repito, arco cigomático, frontomalar y frontomaxilar o frontonasal bilateral, ¿ya? Esa es la disyunción craneofacial. Cuando hablamos de fracturas de mandíbula, ya tenemos que ver las clases o las partes de la mandíbula, perdón, ¿no? Las partes. Saber que en la línea media de la mandíbula, la línea media, donde están los incisivos anteriores, es la sínfisis. La sínfisis de la mandíbula, ¿ya? De esa línea media hasta el agujero mentoniano, estamos hablando de la parasínfisis. Del agujero mentoniano hasta el ángulo mandibular, estamos hablando del cuerpo de la mandíbula. Y de ahí para arriba estamos hablando de la rama ascendente. Luego de la rama ascendente tengo el cóndilo y tengo el coronoide, que son las dos apófisis que les decía, ¿no? Esas son las partes de la mandíbula y si tienen fractura a nivel de cualquiera de esas estructuras, la determinan así, ¿no? Fractura sinficiaria, parasinficiaria, de ángulo, de cuerpo, de rama ascendente, cóndilo, coronoide, qué sé yo. ¿Ya? Muy importante saber que a nivel de la fractura de la mandíbula, como dijimos en la primera clase, la mandíbula está relacionada con músculos de mucha tracción, de mucha fuerza, como son el macetero, el temporal, los pterygoideos, que desplazan las fracturas. Son fracturas desplazadas, ¿no? Son fracturas que nosotros las denominamos desfavorables. Cuando una fractura es favorable y cuando es desfavorable. Su nombre lo dice, ¿no? Es favorable cuando la fractura es lineal y no está desplazada. Y los músculos, los propios músculos que están ahí aledaños, hacen de que no se mueva, que la mantengan así. En ese caso solamente se fija y puede ser un tratamiento conservador, ¿ya? Pero cuando hay una fractura desfavorable es porque estos músculos traccionan en sentido opuesto y hacen que la fractura se desplace. Es una fractura desfavorable. Aquí tenemos que utilizar tornillos y placas de titanio del sistema de carga sostenida, porque van a sostener toda la fuerza, ¿ya? Mientras que cuando son fracturas favorables, solo colocamos placas de carga compartida que son más delgadas, ¿ya? Muy importante lo que es respecto a fractura de mandíbula, favorable o desfavorable, ¿ya? Entonces, sínfisis, parasínfisis, cuerpo mandibular, ángulo, rama ascendente, cóndilo, coronoide, cualquiera de esas. Así llegan los pacientes, mira cómo llega con herida de bala, ¿no? Este paciente lo agarró la turba, ¿no? Eso fue en Tía María, me acuerdo. Miren cómo le dejaron la cara. El señor que tiene culpa lo mandan a cuidar y lo agarran y lo agreden y le dan de alma al pobre, ¿no? Tiene familia, tiene hijos. A veces no pensamos en eso y nos dejamos llevar por la adrenalina que nos da la turba, ¿no? Tenemos que pensar en eso. Miren, ahí está el señor ya recuperado. Obviamente, de la parte médica sí, pero la parte psicológica, él quedó con un estrés postraumático porque su compañero murió y él se salvó, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, pues. El diagnóstico puede ser clínico, obviamente, como siempre nos dicen todos los que nos han formado, ¿no? Muy importante la buena anamnesis, una buena historia clínica y la ayuda de algunas imágenes, obviamente, ¿no?
Si vamos a pedirle radiografías porque no tenemos tomografía, que es el gol estándar, entonces tengo que saber qué pedir, ¿no? Por ejemplo, si quiero ver arcos cigomáticos o quiero ver un corte tipo axial, voy a pedir una radiografía de Hertz, ¿no? Con la radiografía de Hertz, que es para que muchos lo utilizan los otorrinos, voy a ver un tipo axial, voy a ver arco cigomático. Si quiero ver fracturas a nivel de nariz, hueso propio nariz, obviamente. Si quiero ver fracturas a nivel del cóndilo de la mandíbula, puedo pedirle una radiografía frontal, pero no la frontal normal, ¿ya? Se pide una radiografía frontal en incidencia Towne. La incidencia Towne hace de que pueda ver el cóndilo, porque es como una radiografía frontal un poco alargada. La incidencia Towne me permite ver ese tipo de fracturas solo con una radiografía, miren. Y si es mandíbula, puedo pedir panorámica dentaria. Panorámica dentaria también me sirve. Pero el gol estándar, vuelvo a repetir, es la tomografía. No solamente porque la tomografía me va a permitir identificar la fractura, sino también me va a permitir hacer este tipo de reconstrucción 3D, ¿no? Que hacemos maquetas y estas maquetas también nos sirven de ayuda en el intraoperatorio. Las esterilizamos y incluso nos traen las placas ya preformadas, ¿no? Entonces, el tratamiento debe ser tratamiento temprano, ¿no? Recuerden que a partir de la segunda semana, 15 días, ya empieza a consolidar la fractura, sea como sea, ¿no? De mala manera, de repente, ¿no? Y debería ser, por ejemplo, por eso el tratamiento temprano y en una sola fase, ¿no? Con todas las lesiones, no solamente de los huesos, sino también de las partes blandas, ¿no? La exposición, hay veces, algunos queremos ser menos agresivos, dejar menos movilidad, hacemos incisiones pequeñas. No, hay que exponer todas las fracturas y hay que tratar de reducir todas las fracturas porque lo que tú quieres es entrar una sola vez y no entrar nuevamente, ¿no? Entonces, por tratar de ser conservadores, perjudicamos al paciente y vamos a tener que volver a entrar a a otra cirugía, ¿no? Las reducciones deben ser anatómicas, precisas y de todos los fragmentos, reconstituyendo, ¿qué les dije? Las vigas y pilares, ¿no? Que es lo principal. Preservar que los huesos que estén rotos todavía mantengan su vascularidad. Si ya vemos que un hueso ya no tiene vascularidad, no tiene sentido que lo dejemos porque pueden hacer osteomelitis o secuestros óseos, ¿ya? La fijación rígida, dijimos, sobre todo en mandíbula por la fuerza muscular y las fracturas desfavorables, ¿no? La fijación tiene que ser rígida, por eso hay estos famosos arcos de Eric que se fijan con alambre, ¿no? Y también tenemos tornillos de fijación intermaxilar que sirven también para bloquear a los pacientes, ¿no? El bloqueo de un paciente intermaxilar significa que lo dejo cerrada la boca. Dejo cerrada la boca y lo bloqueo por 6 semanas. Tienen que estar así bloqueados 6 semanas, ¿ya? Para que consolide. Aquí tenemos este paciente, ¿no? Y ponemos ahí complicaciones. Miren, este paciente fue operado en provincia, ¿ya? Así vino después de un mes de operado. Miren, la placa en el aire, los tornillos sobre los dientes, tornillos muy grandes dentro de la órbita que pudieron dañar el globo ocular, una malla a nivel del seno maxilar expuesta, tanto en el vestíbulo como hacia arriba, no tenía párpado, abulsión del párpado superior, a una asimetría completamente evidente, ¿no? El lado derecho de la cara está como aumentado de tamaño, pero no es por edema, sino es así consolidado, ¿no? Y vemos en la tomografía, como se ve ahí, que el cóndilo está fuera de su sitio y está metido debajo del arco cigomático y se ha anquilosado, se ha pegado ahí. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Refracturar, condilectomía, sacar ese cóndilo porque ya no estaba en su sitio, refracturar abajo la fractura mandibular para bajar un poco esa mandíbula, llevarlo a una adecuada mordida, ¿no? Con guías de mordida también, ¿no? Y solamente bajando eso, hacíamos que recuperara la simetría, ¿no? Una
una reconstrucción del párpado superior, ¿no? No tenía de dónde sacar, le sacamos de ese colgajo, ¿no? Entonces, más o menos le reconstruimos el párpado y había simetría, apertura bucal más de 4 centímetros, buena oclusión dentaria, que son lo que nuestros objetivos nos dejan para la fractura, ¿no? Complicaciones entonces como hemorragias, infecciones, dehiscencias de herida, exposición de material de osteosíntesis, fístulas, secuelas funcionales y antiestéticas, mal oclusión dentaria, ya sabemos qué cosa es una mala oclusión dentaria, limitación en la apertura bucal. Todo esto tenía nuestro paciente estrella, ¿no? Anquilosis por ATM, ¿no? Miren, hay veces fracturas que se dan a nivel de la zona sinficiaria o parasinficiaria y no nos fijamos a nivel condilar y el niño viene después de 2 meses, 3 meses y no puede abrir la boca. ¿Por qué? Porque se fracturó el cóndilo probablemente o la cabeza del cóndilo y ahí soldó y nadie se dio cuenta, ¿no? Y soldó de manera errónea. Fracturas por arma de fuego. Miren como este paciente prácticamente le destrozaron toda el maxilar, el cuerpo mandibular del lado izquierdo, ¿no? Se hace el tratamiento, el planeamiento, perdón, con la tomografía 3D, que hacen un efecto espejo del lado sano, y identifican la proporción del defecto, ¿no? Un hueso de ese tamaño, y bueno, logramos sacar de cresta ilíaca y más o menos se parecía al tamaño de su defecto, ¿no? Luego de muchas horas de cirugía, colocamos la placa de titanio que ya está preformada y nos sirve de guía para saber dónde debemos encajarla y se coloca y ya está. Ahí termina la cirugía. Bueno, eso es todo lo que tenía que hablarles el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctor, muy claro. ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, doctor, todo Bueno, claro. cualquier cosa a través del delegado les voy a hacer llegar las diapositivas, aunque creo que ya las tienen, ¿no? Las tienen, pero seguramente algunos de ustedes no las tienen, igual les hacemos llegar. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Gracias. Ya. Bueno, saludos, ya nos vemos. Hasta luego. Gracias, doctor. Doctor, muchas gracias. Chao, hasta luego, chao, cuídense.